amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este canal Psicociencias. Mi nombre es Estuardo Solís López, estudio en la Universidad San Carlos de Guatemala en el Centro Universitario de Occidente en la carrera de Psicología. En esta ocasión aprenderemos algo acerca del inicio del proceso cualitativo y la selección de la muestra de la ruta cualitativa, específicamente los capítulos 11 y 12 del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Quiero comentarles también que próximamente estaremos subiendo algunos otros temas relacionados a lo que es la ciencia y lo que es la metodología de la investigación. Y sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, en esta ocasión abarcaremos los capítulos 11 y 12 del libro Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta de Roberto Hernández Sampieri. En el capítulo 11 veremos el inicio del proceso cualitativo, planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo. La esencia de la investigación cualitativa. Esta se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. Esto quiere decir que seleccionas el enfoque cualitativo cuando tu propósito es examinar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista. Muy bien, hablaremos de la investigación cualitativa y el desarrollo profesional. Bien, imagina que recientemente te ascendieron a un puesto con funciones de mando. Entre tus responsabilidades se destacan las de optimizar los procesos actuales de trabajo y los programas más importantes de la organización. Bueno, desde luego, estás familiarizado con los objetivos de tu organización y área funcional, gerencia o departamento, pero seguramente querrás más información y más profunda para que las propuestas que sugieras implementar tengan elevadas posibilidades de éxito y así cumplas eficazmente con tus responsabilidades profesionales. Desearás saber qué sistemas, programas y acciones funcionan adecuadamente y por qué, así como qué servicios son más valorados por los clientes o pacientes y por qué. También te interesará conocer las percepciones de tus colaboradores, compañeros de trabajo y empleados en general sobre la misión de la organización y tales sistemas y programas para identificar estrategias que los motiven al cambio y a la mejora continua. Lo mismo con tus clientes, pacientes, consumidores y ciudadanos. La información que puede resultarte útil para cumplir con tus metas proviene principalmente de las personas involucradas en dichos procesos y programas. Es factible reunir esta información hablando con ellas, pero alternativamente puedes hacer uso de la investigación cualitativa con el fin de sistematizarla y profundizarla, y sobre todo de responder a los porqués. Esta herramienta te proporcionará un panorama completo y detallado de lo que piensan todos en la empresa, si están motivados para el cambio, si se encuentran escépticos, si tienen sugerencias específicas de mejora, y te facilitará que tus recomendaciones concretas sean más realistas y pertinentes. ¿Qué implica plantear el problema de investigación cualitativa? Una vez concebida la idea del estudio, como investigador debes familiarizarte con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitas conocer con mayor profundidad el terreno que estás pisando. Imagina que estás interesado en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores, ritos y costumbres. En este caso debes saber a fondo dónde radica tal cultura, su historia, sus características esenciales,
como actividades económicas, religión, nivel tecnológico, total aproximado de su población, entre otros, y qué tan hostil es con los extraños. Muy bien, ya que te adentraste en el tema, puedes plantear el problema de estudio. El planteamiento cualitativo comprende el propósito u objetivo, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación. Todo lo anterior en relación con el fenómeno o problema central de interés. Es decir, el propósito, finalidad u objetivo debe colocar la atención en la idea fundamental de la investigación. Si hay más de una intención principal, debes fijar objetivos complementarios en una o más oraciones por separado. Esto para mayor claridad. Y que expresen lo que se pretende conocer. Bien, en ocasiones el propósito es un objetivo sencillo y directo. Al igual que en los planteamientos cuantitativos, los planteamientos en la ruta cualitativa tienen alcances, pero siempre se inicia explorando y describiendo, pudiendo limitarse el estudio a ello, o bien llegar a relacionar o explicar vínculos entre conceptos o fenómenos. Un objetivo que se presenta en varios estudios cualitativos se refiere a interpretar. La justificación. Esto es muy importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. Asimismo, en la justificación puedes incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque tu abordaje sea cualitativo. La viabilidad. La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tengo o tenemos los recursos para hacerlo? En relación con las deficiencias en el conocimiento del problema, es necesario que indiques qué contribuciones hará la investigación al conocimiento actual. ¿Qué papel desempeñan la revisión de la literatura y la teoría de la investigación cualitativa? Bueno, desde luego, en la investigación cualitativa también se lleva a cabo una intensiva revisión de la literatura. Basta con señalar que la literatura es útil para detectar conceptos clave y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. El planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de inmersión en el contexto, la recolección de los primeros datos y su análisis. Ahora, ¿qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos. Más bien, durante el proceso, el investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos. O las hipótesis son uno de los resultados del estudio. Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador, las experiencias y las circunstancias. Desde luego, no se prueban estadísticamente, sino que se inducen. Se trata pues de hipótesis emergentes y derivadas del propio desarrollo de la investigación. Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es el ingreso en el ambiente o campo. Una vez que has elegido un ambiente y contexto o lugar apropiado, comienzas la tarea de responder a las preguntas de investigación. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema.
y el contexto implica una definición geográfica inicial que puede variar, ampliarse o reducirse. Imagínate que pretendes estudiar los valores de ciertos estudiantes universitarios mediante la observación de conductas que los reflejen o representen. El sitio inicial podría ser el campus de una institución, pero después tendrías que cambiar los lugares de observación, como a antros, bares, restaurantes a donde acuden, salas cinematográficas, centros deportivos y de entretenimiento. Ingresas al ambiente o campo y como investigador debes hacer una inmersión total en el ambiente, lo cual implica lo siguiente. Decide en qué lugar específico vas a recolectar los datos y validar si la muestra o unidades se mantienen. Esta labor, a diferencia del proceso cuantitativo, no es secuencial, sino que va ocurriendo paulatinamente. De hecho, la recolección de datos y el análisis ya se hicieron en esta etapa. Observa lo que ocurre en el ambiente, desde lo más ordinario hasta cualquier suceso inusual importante, aspectos explícitos e implícitos, sin imponer puntos de vista y tratando, en la medida de lo posible, de evitar el desconcierto o la interrupción de actividades de las personas. Tal observación es holística o integral y toma en cuenta el contexto social. Como investigador debes entender a los participantes, no únicamente registrar hechos. Comienza a adquirir el punto de vista de los participantes respecto de cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. Después podrás tener una perspectiva más analítica o de un observador externo. Recaba datos sobre los conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones de los participantes. Detecta procesos sociales fundamentales en el ambiente y determina cómo operan. Toma notas y empieza a generar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagramas y fotografías. Además, recaba objetos y artefactos. Elabora las primeras descripciones del ambiente. Reflexiona sobre tu propio papel, las alteraciones que provoca tu presencia y vivencias, que también son una fuente de datos. Las anotaciones o notas de campo. Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. Si no se puede hacer, la segunda alternativa es efectuarlo lo más pronto posible después de los hechos. Como última opción, las anotaciones se producen al terminar cada periodo en el campo. Resulta conveniente que tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada, por evento, tema o periodo. La bitácora o diario de campo. Asimismo, es común que las anotaciones se registren en un diario de campo o bitácora, que es una especie de diario personal, donde además se incluyen descripciones del ambiente, iniciales y posteriores que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos, mapas del contexto y lugares, diagramas, cuadros y esquemas, secuencias de hechos y cronología de sucesos, vinculaciones entre conceptos del planteamiento, redes de personas, organigramas, etc. Listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron tomados, indicando fecha y hora y por qué se recolectaron o grabaron y, desde luego, su significado y contribución al planteamiento. Aspectos del desarrollo de la investigación. ¿Cómo vas hasta ahora? ¿Qué falta? ¿Qué debes hacer? En este capítulo 12 veremos lo que es la selección de la muestra en la ruta cualitativa. La muestra de origen. El muestreo cualitativo está normalmente orientado por uno o varios propósitos. Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionas el texto, en el cual esperas encontrar los casos o unidades de muestreo que te interesan.
Las unidades de muestreo pueden ser, obviamente, personas, pero también animales u otros seres vivos. Hay que añadir que estas van del nivel individual al social. Las prácticas es una unidad conductual que se refiere a una actividad continua, definida por los miembros de una sociedad. Episodios implican sucesos dramáticos y sobresalientes. Encuentros es una unidad dinámica y pequeña que da entre dos o más personas de manera presencial. Papeles o roles son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a la persona. Díadas, parejas que interactúan por un periodo prolongado o se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Grupos representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, que están ligadas entre sí por una meta y que se consideran a sí mismas como una entidad. Los tipos de muestra que suelen utilizarse en las investigaciones cualitativas son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. También se les conoce como propositivas, pues la elección de los elementos depende de razones relacionadas con las características de la investigación. Veamos esta clase de muestras. Pero cabe destacar que no son privativas de los estudios cualitativos, sino que también llegan a utilizarse en investigaciones cuantitativas. Tenemos la muestra de participantes voluntarios, la muestra de expertos. En ciertos estudios es necesario la opinión de expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en investigaciones cualitativas, muy exploratorias para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. La muestra de casos tipo se utiliza en estudios cuantitativos exploratorios y en investigaciones de naturaleza cualitativa, en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. La muestra por cuotas es una usada frecuentemente en estudios de opinión y mercadotecnia. Muestras diversas o de máxima variación. Estas muestras son elegidas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad de casos para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Muestras homogéneas. A contrario de las muestras diversas, en las muestras homogéneas la unidad que se va a seleccionar posee un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Muestras en cadena o por redes, llamados también bola de nieve. En este caso se identifican participantes clave y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información. Y una vez contactados, los incluimos también. Muestras de casos externos. Estas muestras son útiles cuando te interesa evaluar características, grupos o situaciones alejadas de la normalidad o de prototipos. Muestras por oportunidad. Se trata de casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador justo cuando lo necesitan, o bien individuos que requieren y se unen por algún motivo ajeno a la investigación, lo que te proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos. Muestras teóricas o conceptuales. Cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, puede muestrear casos que le sirvan para este fin. Es decir, se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyen a la formulación de la teoría. Muestras confirmativas. La finalidad de las muestras confirmativas es
sumar nuevos casos cuando en los ya analizados se suscita alguna controversia o surge información que apunta en diferentes direcciones. Muestras por conveniencia. Estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. Muy bien amigos, eso es todo. Espero que esta información pueda ser de mucha utilidad y pues nos vemos en una próxima.